Entonces uno es como que cree en esa cosa de, bueno, algún día va a cambiar, tal vez, o ve otras personas que viven toda la vida así, se cree que es así. Iban pasando muchas cosas en el medio que a mí no me hacían detectar el daño. Y bueno, era una persona muy agresiva psicológicamente y físicamente. Siempre humillando, insultando, a la nena también. Y bueno, cuando él... Yo no tengo muchos recuerdos vivos del momento, porque fue... Bueno, los psicólogos dicen que hace un recorte en zigzag la mente, pero sí fue en una discusión, en una pelea, que él me tira el líquido y me prende fuego. Ludmila tenía 7 años cuando su padre comenzó a abusar de ella. Cuando Ludmila tenía 15 años, quedó embarazada de su padre, que la obligó a abortar. Al año nació Zoe, quien falleció a los 9 meses de vida. Un año después llegó Oriana. Ludmila tuvo que atravesarlo sola, envuelta en mentiras y señalada por sus allegados. Hoy lo puede contar. Él ya está preso. Ludmila, ¿cómo comenzó la historia de tu calvario? De chiquita le tenía mucho miedo a la oscuridad. Y una vez, cuando yo tenía 7 años, apareció él, esta persona, o sea, mi padre biológico. Pasó la situación, yo llorando, dolorida, todo eso. Un día voy y le cuento, porque él siempre me confundía, tenía esa manera de jugar con mi psicología. Y me dice que era supuestamente un fantasma. Y al tiempo, bueno, me seguía pasando y yo cansada, estaba mal porque era muy chiquita. Hay muchos recuerdos igual que ya no recuerdo, pero después de los 11, 12 años, un día él viene y me dice que él me iba a ayudar supuestamente y lo iba a hacer él para que a mí no me duela cada vez que venía ese supuesto fantasma. Y así fue sucediendo muchos años. ¿Y después te despertaste en dónde? Me desperté en una clínica cuando hacía un mes que estaba ahí o más. Abro los ojos, estaba mi mamá y me dijo, estás internada, estás hace un mes, estuviste en coma. Dicen que yo lo primero que le dije fue... no, me tengo que ir a trabajar. Y no podía salir, estuve en coma, después me descompuse de vuelta mal, o sea, tuve un paro cardiorrespiratorio y volví de vuelta a estar internada en terapia intensiva. Hubo daños porque mi voz cambió también. Aparatos que te meten adentro de la boca para respirar, entonces mi voz ya no es la misma. Supuestamente lo que se respira en ese momento es tan tóxico también que hace daños adentro del cuerpo. Creo que yo tuve problemas en el pulmón también por eso. Y cuando vos te despertás al mes y preguntás dónde estás y preguntás qué pasó y te enterás qué hiciste en ese momento. Mucho no recordaba, no entendía nada de lo que pasaba, igual no tenía mucho tiempo porque vivía dormido. Yo, si bien cuando me despierto después del mes y medio más o menos, mes y medio, 3 veces a la semana te operaban y al operarte te dormían y estabas todo el día dormido. ¿Él cómo era hasta ese momento como padre? Era como un padre normal, pero en esa situación ya pasaba a ser otra cosa. Siempre fue agresivo, en todas las discusiones siempre terminaban las manos, nos pegaba a todos, a mí, a mis hermanos, a mi mamá. A mi mamá le pegó tantas veces hasta cierto punto de dejarla muy mal. Y siempre yo veía eso y después siendo más grande, cuando yo me daba cuenta que cuando había una discusión y por ejemplo el otro día, bueno, pasaba eso, la situación, y después estaba todo bien. Ya era como un mecánico, ¿no? Vos sabías que cuando se enojaba después venía el abuso. Sí, siempre. Era un rato nomás. Y por ejemplo, hoy discutían y mañana se descuidó alguien, salió alguien, se fueron todos y quedé yo sola en la casa con él. Pasaba eso y después venían todos, estaba lo más bien.
era el mejor papá, era el mejor todo. Él había entrado un par de veces a la clínica y había hablado conmigo. Y bueno, había ido con el hermano, entraban, o sea, él tenía perimetral, pero entraba igual, era todo medio... Y bueno, yo tenía muchísimo miedo, mi familia tenía mucho miedo en ese momento porque le amenazaban de muerte a la hija de mi hermana, a mi sobrina, a mi familia, entonces es como que había un aire bastante tenso y bueno, yo sentí en un momento que la manera de parar todo esto era yo volviendo con él. Me voy a lo de mamá sin decir nada y voy al bar del padre de esta persona y pido que lo llamen y hablo con él y bueno, vuelvo con él. ¿Por cuánto tiempo? Y más o menos 6, 7 meses. ¿Y esos 7 meses cómo fueron? Y fueron bastante delicados porque él, por ejemplo, humillaba, insultaba, ni nos hablábamos, pero cuando siempre había una pelea por cualquier motivo y decía, ahí tenés el premio de la vida, mírate al espejo, sos un monstruo, ¿quién te va a querer? Muchas cosas muy dañinas y yo ya estaba muy deteriorada física y mentalmente en ese momento. El premio de la vida, te decía. Sí. Un premio, que estés así, Sí. que te haya hecho eso. Como que yo me lo merecía, que tenía lo que me merecía. Yo en ese tiempo trabajaba porque no estaba recibida, pero trabajaba de maestra en una escuela en Cuartel Quinto y a él le molestaba muchísimo desde el momento en que yo empecé a trabajar y siempre me humillaba con eso y me insultaba. Me decía, no te olvides que yo te conocí en J, siempre vas a ser una negra de mierda, muchas cosas como humillando, basureando y tratando de que el otro nunca se sienta bien. Hay muchos recuerdos que me cuestan hacerlos enteros, me acuerdo por partes. Tal vez la mente propia como un mecanismo de defensa lo va... Sí, lo va ocultando, sí, y bueno, y ahora lo que me está pasando durante este tiempo, que bueno, ya pasó todo, tengo esos recuerdos, tengo pesadillas, todavía me cuesta muchísimo. Hay días malos en donde me agarra mucha angustia y me caen los recuerdos como una lluvia y no paro de estar mal. Pero después me pongo a pensar, digo, ¿por qué tengo que estar mal? Si todo esto ya pasó y él va a pagar todo lo que tiene que pagar, lo va a pagar. Pero siempre después de todo ese llanto me pregunto lo mismo, ¿por qué tengo que estar mal? Ya está, mi calvario ya pasó y lo que tengo que hacer ahora es disfrutar de mi hija, de mi pareja y disfrutar la vida, que nunca pude disfrutarlo. O sea, de los 7 años hasta unos meses atrás yo no tenía vida prácticamente. Mi vida era estar en mi casa, hacer las cosas, yo no salía, no conozco un boliche, no conozco lo que es una salida con amigas, no conozco nada. Siempre fue mi vida en mi casa. Todas las cosas que pasaban eran en mi casa, muchas veces en otros lugares también. Pero siempre fueron cuando eran los descuidos, por ejemplo 10 minutos que alguien se iba y él buscaba su momento y lo hacía. Yo siempre buscaba, o sea, simuladamente de no quedar nunca sola. Sin que los demás sepan. Claro, sin que los demás se den cuenta de lo que me pasaba a mí. Trataba de hacer algo o de convencer a un hermano que no se vaya o algo, pero siempre él buscaba todo para él quedar solo conmigo. Sola. Y eso Y el momento ese que vos que sabía que se iba el último y que... Era mi desesperación. Ese momento donde se iban todas era mi desesperación. Yo me desesperaba por dentro. No sabía, cuando no sabes para dónde correr, pues estaba ahí acorralada todo el tiempo. Era muy difícil que yo, por ejemplo, me pueda salvar una que otras veces de eso. Mi mamá tenía que ir a hacer un trámite y él obligado lo mandaba con 2 o 3 hermanos míos. Total, otros 2, no sé, iban al colegio y yo siempre en la casa. Siempre fue así.
¿Para dónde vas? Me voy a la provincia de Entre Ríos, a Federación. ¿Elegiste irte por algo en especial o para escapar de esta situación que estabas viviendo? Es una mezcla de ambas, pero bueno, mi relación con esta persona fue el determinante. Yo en ese momento ni siquiera entendía el peligro en el que yo me encontraba y se encontraban mis hijos, porque no sabía todavía de los abusos, acostumbrada